Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra primera mesa virtual de nuestro Congreso Multi e Interdisciplinario de Desarrollo Sostenible. Gracias por acompañarnos. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora María Fernanda Sánchez Díaz, quien será nuestra moderadora del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Un placer poder estar aquí acompañándolos. Y bueno, pues buenos días a todas y a todos los presentes. A nombre de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a través de la División de Ciencias Socioeconómicas y el programa político, les damos la más cordial bienvenida al Congreso Inter y Multidisciplinario de Desarrollo Sostenible CIMDES 2026. Mi nombre es María Fernanda Sánchez Díaz y tendré el honor de moderar esta mesa virtual número 1 titulada Educación para la Sostenibilidad y Transformación Curricular, una sesión que reúne perspectivas multidisciplinarias sobre el desarrollo sostenible. Nos complace contar con su asistencia y en este espacio crucial para el diálogo y la reflexión sobre los desafíos de la sostenibilidad desde una perspectiva multi e interdisciplinaria. Antes de comenzar con las exposiciones, me gustaría explicar brevemente la dinámica de trabajo que seguiremos durante esta sesión. En primer lugar, contamos con la participación de 4 destacados académicos y especialistas. Cada ponente dispondrá de un máximo de tiempo de 15 minutos para su presentación. Como moderadora les iré indicando cuándo les quedan 3 minutos y 1 minuto para concluir, con el objetivo de respetar los tiempos de todos los participantes. Les pedimos amablemente a los asistentes que reserven sus preguntas y comentarios para el final de todas las exposiciones. Al concluir las 4 presentaciones, abriremos un espacio de aproximadamente 10 a 15 minutos para una ronda de preguntas y respuestas con el público. Sin más preámbulo, pues daremos inicio a nuestra primera intervención y para abrir esta mesa damos la bienvenida a la doctora Judith Neri Cruz Yucra de la Universidad Nacional de Juliaca y me permito leer su semblanza curricular. Ella es licenciada en Gestión Pública y Desarrollo Social por la Universidad Nacional de Juliaca, con especialización en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Gestión Ambiental Territorial. Ha sido coordinadora del programa municipal Educa en la Municipalidad Provincial de Canas, Cusco, Perú, y ha colaborado en diversas instituciones públicas en educación ambiental, gestión de residuos y servicios administrativos. Actualmente es presidenta y fundadora de la organización Synergy for the Planet. Además, es representante del Consejo Provincial de la Juventud ante la Comisión Ambiental Municipal de la provincia de San Román. Viene liderando programas y proyectos destacando investigaciones sobre educación ambiental. Ella nos va a presentar la ponencia Impacto del programa educativo ambiental Plastic Challenge en el consumo responsable de plástico y la huella de carbono en instituciones públicas de Perú 2024-2025. Un análisis de la efectividad de un modelo educativo tecnológico para la reducción y consumo responsable del plástico. Adelante, doctora Cruz, tiene usted la palabra por 15 minutos. Muy buenos días. Quisiera confirmar antes si el audio está correcto, ¿se escucha bien? Sí, es correcto. Excelente. Una vez más, muy buenos días. Quiero eh, alcanzarles el saludo desde aquí la ciudad de Juliaca, Puno, Perú, a los organizadores de este congreso tan importante para estos días, ¿no? Tan trascendentales como ayer, el Día de la Tierra, y como en este contexto mundial, ¿no? Que se está tomando mayor énfasis a la sostenibilidad. Un saludo cordial desde Perú, hasta los organizadores, a la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Muchas gracias desde ya por hacerme parte de este congreso tan importante. Voy a compartir pantalla. También quisiera que me podrían confirmar si se ve bien. Sí, ya se ve. Excelente. Bien. El día de hoy quiero hacer énfasis de que la mesa en la cual estamos reunidos y en la cual me permitieron participar se denomina Educación para la Sostenibilidad y Transformación Curricular. Bien. eh, para mí es un gran honor poder contribuir en esta mesa debido a que mi trabajo, que ustedes pueden ver, ¿no? Que habla de un programa educativo ambiental gestado desde las aulas universitarias y convertido ya en evidencia científica, puede contribuir en cómo ingresar el enfoque
ambiental en las aulas para hacer una transformación desde la educación. Y para mí es muy importante porque se logra poder contribuir en el aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. A continuación, vamos a ver cuál ha sido el impacto de este programa y cuál es la mirada que se tiene en adelante. Impacto del programa educativo ambiental Plastic Challenge. En el consumo responsable de plástico y la huella de carbono en instituciones públicas del Perú, en el año 2024 y 2025. Bien, vamos a abordar puntualmente, dentro de la problemática mundial ambiental tan grande y tan diversa, estrictamente la problemática del plástico. Sabemos que en todos los países hay una generación excesiva, ¿no? Y de volumen de cuanto a los residuos plásticos. Datos muy puntuales, ¿no? Hasta el 2021, de acuerdo a las cifras de la UNEP, se generaban 25 millones de toneladas de este tipo de residuo. Sin embargo, solamente el 10% de este total a nivel mundial se lograba su recuperación, su valorización estrictamente. En el Perú, esta cifra llega al 1.2 millones de toneladas de plástico al año, los cuales son cifras del Ministerio del Ambiente a través de su aplicativo Sigersol, pero las tasas de valorización se han mantenido desde el 2021 hasta la fecha del 2 hasta el 3%. Entonces, tenemos que desde ya entender que el punto de partida de este trabajo es poder trabajar la brecha, la enorme brecha que existe en cuanto a los demás residuos que no se pueden valorizar. Entonces ahí nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Es la valorización, el reciclaje, la recuperación, etcétera, etcétera, la respuesta más importante? Pues así como diversas normativas en diversos países, en el Perú nosotros tenemos el decreto legislativo 1278, que es estrictamente la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Todo este panorama que nos indica qué se debe de hacer con los residuos, cuál es su mejor gestión. Entonces, la norma nos dice que se debe de priorizar la minimización, la reducción en la fuente sobre cualquier otra estrategia para la gestión de residuos sólidos, sobre la valorización, que incluye el reciclaje, la recuperación, y al final debe de disponer lo más mínimo posible en los rellenos sanitarios, rellenos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver las cifras, nosotros estamos en un plano contrario, ¿no? Se está disponiendo la totalidad de residuos casi, se ha valorizado un 2, en algunas regiones 4.7 como en Puno, pero no se logra, ¿no? Hacer trabajos de minimización con impacto. Ahí recae una brecha y una necesidad urgente de establecer y crear estrategias de minimización que nos permitan reducir desde la fuente. Ahora, vamos a situarnos en un punto más específico aún. Si hablamos de reducción y hablamos del tema de consumo, en el Perú tenemos nuestra política, nuestro plan, ¿no? La política ambiental al 2030, que indica dentro de su objetivo estratégico 9 que hay un objetivo muy primordial para poder lograr esto, que es el cambio de comportamiento ambiental que debe de darse en la población, el cambio de conducta, el consumo, el hábito, ¿no? Que tenemos todos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Entonces, si se necesita trabajar el hábito, el comportamiento, netamente estamos hablando de la educación ambiental, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran brecha desde ya. Ahora nos situamos en una cadena, en un ciclo vicioso que se están dando en todos los lugares del mundo, creo yo. Más aquí en Perú, en la región sur, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de los colegios, las instituciones secundaria, inclusive la universitaria superior, se da este fenómeno. ¿Qué pasa? Que tenemos limitados puntos o limitada disponibilidad de agua segura en colegios y en instituciones educativas. ¿Qué hace esto? Que obliga a que los estudiantes tengan que comprar agua embotellada para cubrir su necesidad totalmente necesaria, perdón, de agua, ¿no? De hidratarse para poder rendir bien, para estar bien de salud, etcétera, etcétera. Pero esto que provoca que se genere una cantidad enorme, ¿no? De residuos plásticos, PET estrictamente, botellas. Pero sabiendo de la tasa de recuperación es mínima, la mayor cantidad de estos residuos van a los tachos comunes y se van a los rellenos sanitarios, en el mejor de los casos. En el peor de los casos están contaminando
el suelo, los lagos, aquí el lago Titicaca, el mar, etcétera, etcétera, ¿no? En el medio ambiente. Muy aparte de eso, ya desde la Organización Mundial de la Salud se están ya generando más información, más investigación sobre los peligros que tiene y la presencia que tiene el microplástico, ¿no? Dentro de estos envases, estrictamente llamados PET. Entonces, ¿qué ocurre con los estudiantes o con todos nosotros, ¿no? Por un lado, no solamente contaminamos con un gran volumen, lo que son con botellas PET, sino también estamos incrementando el riesgo a la salud por el consumo, ¿no? Directo de microplástico. Entonces, podemos ver una cadena que se va dando todos los días. Entonces, esto, como les indico, parte desde el limitado acceso de agua potable o agua segura en las instituciones educativas y cae en el tema de incrementar los riesgos a la salud por microplástico. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de cortar este círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo? Pues ahora les voy a mostrar cómo se ha trabajado. Desde el 2022, mi persona ha desarrollado una tesis de pregrado en la cual se ha buscado estrictamente responder este problema, ¿no? Cómo generamos una estrategia de minimización que acostumbre, que modifique comportamientos en los estudiantes más pequeños, más adultos, etcétera, etcétera, para que aprendan a consumir de manera correcta con dos consignas importantes, la contaminación por plástico y el riesgo a la salud por microplástico. Entonces, ¿qué se hizo? Se acudió a las estrategias de control social, las llamadas políticas de tolerancia cero. ¿Para qué? Para ver si esta funcionaba en un contexto educativo y si lograba aquello que nosotros tanto queremos, que es un cambio de conducta. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia que se validó el 2022? Era un acuerdo institucional dentro de los estudiantes, los papás, los docentes, que se les pedía, se les recomendaba no ingresar botellas de plástico al colegio. ¿Y cómo se hacía el control? En el ingreso de cada turno, los papás revisaban las mochilas, los brigadieres revisaban las mochilas, los propios estudiantes. ¿Para qué? Para que el estudiante cada día recordara la norma de no traer botellas. ¿Cuál era lo que se recomendaba? Usar un envase reutilizable, vidrio, toma todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto provocó que como es una actividad diaria y la teoría del hábito nos dice que mientras más tiempo se interioriza un hábito, pues nos permitió reducir 19% de PET. Esto se validó puesto que tiene un diseño cuasi experimental, un diseño cuasi experimental de alcance explicativo, se logró validar con un periodo de control adicional. No se trabajó con grupos de control, sino con periodos de control, donde ya no se aplica la norma y se puede, ¿no? Validar y constatar la sostenibilidad del cambio de conducta. Eso por un lado. Entonces, ya validada la estrategia cero PET, que se llamó desde entonces, en el 2022, y en el 2023 su publicación en el repositorio. En el 2024, esto ya viene a escalar, a integrarse de una manera más concisa y más completa, a lograr ser un programa educativo ambiental que tiene un enfoque sistémico. No solo trabaja la política de tolerancia cero a las botellas PET, usa su reducción, sino que también introducimos más componentes, más actores primordiales. ¿Cuáles son? Aquí yo les puedo mostrar, ¿no? Cómo ha sido la evolución desde el 2022 con la estrategia cero PET, los brigadieres, 2024 se ha añadido un componente tecnológico y el 2025, el año pasado, hemos podido ingresar a los proyectos educativos ambientales integrados e inclusive introducir actores externos. Entonces, ¿qué es el Plastic Challenge? El Plastic Challenge es un modelo de gestión educativo integral que fusiona la innovación tecnológica ahora ya con el cambio de comportamiento para poder reducir el consumo del plástico, esa es su fuente. ¿Qué cosa te otorga el Plastic Challenge? Acceso a agua segura, la reducción del plástico, lo cual conlleva una reducción de huella de carbono, y lo que más nos interesa, cambiar hábitos de consumo que sean sobre todo sostenibles. Entonces, ahí está el programa. Entonces, para que podamos tener una comprensión más clara, les voy a mostrar los componentes. Ahí en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver cómo se les revisa las mochilas de parte de la implementadora hasta los papás, hasta los estudiantes. Ahora, en Perú tenemos una política nacional que se llama las Brigadas de Protección Escolar
de padres de familia, los PAPs. Son padres organizados y calendarizados que tienen los colegios públicos y escuelas públicas para que se encarguen de la seguridad en el ingreso y la salida de clases. Nosotros los hemos logrado incorporar para que participen dentro de lo que es la revisión de botellas. Ahora, algo que ha significado un gran logro, porque en realidad todo este trabajo se hace de manera voluntaria, con recursos propios, familiares, pues es la introducción de la máquina expendedora de agua. Esta máquina permite que sea sobre todo accesible. Si bien en el mercado tenemos máquinas dispensadoras que se conectan a una red pública y pueden filtrar y purificar el agua, tienen un alto costo para los colegios públicos, los cuales son muy poco inaccesibles, ¿no? Es por eso que se creó una máquina más accesible, que es mucho más barata que comprar una máquina, la cual no trabaja el tema del filtro ni la purificación, sino directamente se alimenta de bidones de 20 litros, que ya es proveniente de empresas con agua certificada y agua de mesa de manantial. Entonces nosotros no nos encargamos de purificar el agua, sencillamente el sistema de la máquina está diseñado para que con una manguera, con una bomba, algo muy sencillo, se pueda dispensar el agua a través de las monedas, de 50 céntimos un sol, que equivale a la mitad del precio de mercado que puedan, en comparación, ¿no? De comprar una botella en un kiosco, en un comedor o en la calle, en una tienda, en una bodega. Entonces, así se hace de que la máquina tenga tres características importantes. Tenga agua segura, agua que de confianza. Dos, el agua es accesible, muy barata, a mitad de precio y sostenible, ya que promueve la reducción directa de botellas de plástico. Ahora, la máquina se paga sola, no necesita mantenimiento ni costos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque los 50 céntimos que los estudiantes introducen sirve para hacer la recarga. Entonces, la institución no se preocupa de estar viendo cuánta agua tengo que comprar para recargar la máquina, sino que ella misma produce sus recursos para poder hacer esto en un ciclo bastante continuo. Ahora, hemos logrado integrarnos en lo que es en los proyectos educativos integrales, que son espacios donde los colegios deben de hacer proyectos con sus estudiantes, con objetivos y temáticas específicas, donde se les pide sesiones de aprendizaje para que puedan desarrollar los temas. Nosotros hemos podido apoyar 2 colegios en este tema y se ha cumplido a cabalidad el reporte y los estudiantes han tenido una experiencia más satisfactoria. Y por último, la alianza con emprendimientos locales. Hemos logrado de que pizzerías, restaurantes puedan premiar a nuestros estudiantes como apoyo. De esta manera, ellos también participan en el programa, se capacitan, pero también los estudiantes pueden entender que hay otros quienes premian su buen comportamiento. Ahora, objetivo general. El principal era determinar el impacto del programa tanto en el año 2024 y 2025. En los específicos, buscamos este impacto en 3 espacios. El primero, en el 2024, el segundo en el 2025, que fueron intervenidos 2 colegios, y por último, hemos logrado alcanzar a obras públicas. ¿Cuál fue la metodología? La metodología utilizada, como la pueden ver, ¿no? Es que fue trabajado un enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental, con grupos con periodo de control. En el TICTRON se trabajó con un colegio de 1.500 estudiantes, en el segundo colegio 2 colegios en 2025 de 1.500 y 280 estudiantes, y las 2 obras que se están ingresando son de 25 a 100 trabajadores. ¿Cuáles fueron las técnicas? Sencillo, una observación cuantitativa, requiere un trabajo de campo, un registro operativo. Una ficha de observación cuantitativa, la medición estrictamente del PET antes, durante y después de la intervención, y una ficha ROCAP, ¿no? Que es la ficha que nos permite medir la cantidad de agua que se está consumiendo con la máquina y cuánto esto está reemplazando en cuanto a las botellas. Los estadísticos de prueba correspondientes fueron la prueba T para muestras relacionadas y el estadístico de prueba, ¿no? Que es el p-valor 0.05, menor a 0.05. Bien, ¿qué fueron los resultados? Para el objetivo 1, que es lograr saber qué pasó en el 2024. En este colegio, que es el glorioso San Carlos de Puno, se logró una reducción del 50% de botellas PET en 2 periodos. Inicialmente se generaban 5.71 kilos diarios de botellas de PET. Luego, esto tras un estudio de caracterización, por supuesto, ¿no? A inicios de año, cuando se aplicó la estrategia, después de culminarla en diciembre de 2024, esto se redujo a 2.85 kilos y al año siguiente,
en mayo se volvió a medir la generación y satisfactoriamente se mantenía esta reducción al 50%. Entonces se puede aquí validar cómo la sostenibilidad del programa o de este efecto del programa es consistente, ¿no? Ahora, en el 2025 se trabajaron dos colegios, en la institución educativa Colibrí y Simón Bolívar, ambos de la ciudad de Juliaca. En el colegio Colibrí se implementó 5 componentes, cuales se han podido ver, a diferencia del colegio Simón Bolívar, con la finalidad de conocer también, ¿no?, cuál era el grado de impacto en ambos, eh, conociendo el grado de implementación. Entonces, como pueden ver, en la institución Colibrí se redujo de 2,8 kilos a 1,2 kilogramos, una reducción del 57%, y en el Colegio Simón Bolívar de 7,4 kilos se redujo, perdón, a 6,1, ¿no? Una reducción del 17%. ¿Cómo se hace el cálculo en todo caso para el tema de las obras públicas? ¿Qué pasa con las obras públicas? Las obras públicas exigen puntos de hidratación para sus trabajadores. Entonces hemos podido conversar con la administración y nos ha permitido colaborar con 2 obras. Como ustedes pueden ver, en un poco tiempo se ha podido reducir también la generación de botellas de plástico y ahí pueden ver el cálculo, ¿no?, de CO2 que se ha dejado de emitir a la atmósfera. Entonces, ¿cómo podemos concluir con el tema de los resultados, ¿no? El programa educativo ambiental Plastic Challenge logra reducir 1.520 botellas de plástico, y esto es una reducción directa a la huella de carbono, pero también hemos podido alcanzar a trabajar la huella hídrica, lo cual su cálculo directo es que se ha podido ahorrar 3.040 litros de agua. Entonces, este programa es positivo, significativo, y el impacto del programa es positivo, significativo y consistente y sostenible porque se garantiza la reducción directa de plástico. Está validado con las metodologías correspondientes y algo que es muy importante, es adaptable, puede ser de fácil escalabilidad y nos facilita la reducción de huella de carbono. Algo muy importante es que hemos podido aportar a la ODS 6, agua limpia y saneamiento, ODS 12, producción y consumo responsable, y ODS 13, acción por el clima. Y para finalizar, hemos podido obtener una validación institucional con resolución directorial número 0867-2024 de parte de la Dirección Regional de Educación Puno, quienes están reconociendo el trabajo por contribuir con la reducción de plástico, acceso a agua segura, que hemos podido lograr también con la implementación de los proyectos PAI en los colegios. Entonces, de esta manera se indica, ¿no?, cuál ha sido el impacto de este programa educativo ambiental, tanto en los colegios, en los 2024-25 y también en las obras. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Estoy muy ansiosa de poder escuchar y absorber sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Cruz, por su excelente y enriquecedora presentación. A continuación, cedemos el uso de la voz a los doctores Rubén Yaracet, Joana Betsabe, Juan Obed Hernández Ojeda, Núñez Félix y Flores Sarmiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. El doctor Rubén Yazaret Hernández Ojeda es psicólogo con maestría en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la misma institución. Colabora activamente en el Cuerpo Académico de Economía Ambiental, Bioenergía y Sostenibilidad, donde desarrolla líneas de investigación centradas en la sostenibilidad y la percepción social del desarrollo sostenible. Su trabajo se enfoca en generar diagnósticos empíricos que permitan fortalecer la transición de las instituciones de educación superior hacia modelos de gestión y currículos más responsables con el entorno. Ellos nos compartían su investigación titulada La brecha entre conciencia y praxis, diagnóstico y propuestas para la transformación curricular hacia la sostenibilidad en la educación superior. Adelante, colegas, el tiempo es suyo y cuentan con 15 minutos. Les estaré notificando en el chat privado, por favor, para que estén al pendiente. Buenos días, ¿sí logra escucharme adecuadamente, maestra? Perfectamente. Nada más me gustaría notificar algo rápidamente. Le pido disculpas si no se lo notificó anteriormente, pero mis compañeros no pudieron asistir.
Por ende, yo me voy a llevar el trabajo de los tres. No sé si hay inconveniente con ello. No, no hay ninguno delante. Muy bien. Entonces, me dispongo a compartir pantalla. Ahí está cargando. Permítame un minuto. Muy bien. Ahí se logra ver adecuadamente, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces, primero que nada, muy buenos días a los miembros del comité evaluador y a la comunidad académica. Es un honor para nosotros como investigadores de la UAS participar en este congreso presentando la ponencia La brecha entre conciencia y praxis, diagnóstico y propuestas para la transformación curricular hacia la sostenibilidad en la educación superior. Partimos de una premisa fundamental. Las universidades no son solo receptoras de conocimiento, sino agentes estratégicos capaces de generar soluciones a problemas globales. Su rol trasciende la formación de profesionales. Actúan como catalizadoras de cambio mediante la investigación interdisciplinar, la gestión institucional y la vinculación social. Es dentro de este contexto que la Agenda 2030 configura el marco de referencia para orientar la incorporación de estas prácticas dentro de las instituciones de educación superior. Un punto que consideramos bastante relevante en nuestro estudio es el debate conceptual entre sostenible versus sustentable, puesto que no es lo mismo. Entonces, dentro de nuestro estudio, o más bien del análisis semántico, se evidencia que mientras lo sustentable implica aquello que se defiende con argumentos, por su otra parte lo sostenible se refiere a lo que puede mantenerse a lo largo del tiempo, sin agotar los recursos. Eso es evidentemente algo muy simplificado para cuestiones de tiempo. Igual adoptamos este último enfoque, el de desarrollo sostenible, el cual es frecuente dentro de las ciencias sociales y económicas, para tratar de asegurar que el sistema productivo pues funcione sin comprometer la protección ambiental. A pesar de este consenso teórico, la integración de la sostenibilidad actualmente no ha sido homogéneo. Existe actualmente una persistente brecha crítica dentro de la incorporación de manera transversal, reflejadas en unas, pues evidentemente, limitada sinergia entre las estrategias internas del campus y las externas vinculadas con el impacto social. Y es por esto que dentro de nuestra investigación, pues nace la necesidad de evaluar esta percepción de los stakeholders o grupos de interés y comprender por qué existe una distancia entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana de dichos actores clave, que en este caso serían alumnos y docentes. Para la parte de nuestro diseño metodológico, bueno, pues realizamos un estudio cuantitativo con enfoque no experimental y de diseño transversal. Nuestro análisis, o más bien nuestra unidad de análisis, fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, seleccionada por su relevancia regional, ya que es la máxima casa de estudio y diversidad académica, puesto que cuenta con bastantes áreas del conocimiento para poder hacer un análisis más amplio. La muestra consistió en 739 participantes, de los cuales 547 fueron estudiantes y 192 profesores de las diferentes áreas del conocimiento. En este caso, o para este diagnóstico, articulamos dos constructos. La primera, la percepción sostenible interna, que por sus siglas sería PSI. Esta mide la valorización de las políticas y acciones dentro del campus. Y por su otra parte, la percepción sostenible externa.
PSE. Esta analiza el impacto percibido de la universidad en su entorno social y ambiental, pues para tratar de entender los límites fuera de la universidad. Aquí, centrándonos en los análisis de resultados, encontramos, vaya, una conciencia ambiental consolidada, pero los resultados iniciales muestran una comunidad altamente sensibilizada. De hecho, el 85% de los encuestados reconoce el impacto positivo del ahorro de energía en el medio ambiente y la economía universitaria. Asimismo, el 83% considera imperativa la educación medioambiental en las instituciones. Esto valida que contamos con una base de capital humano receptiva a las iniciativas sostenibles. Hay que sacarle provecho. Pero ¿qué pasa? Hay una clara paradoja de la participación. ¿A qué me refiero? Sin embargo, aquí, pues, como le comentaba, emerge el hallazgo más crítico. Esta alta conciencia no se traduce en acción, ya que solo el 21% de la comunidad participa de manera regular en eventos de sostenibilidad. Y es aún más preocupante, casi la mitad de la muestra, solo para ser preciso, un 46% manifiesta que casi nunca se integra a proyectos de innovación tecnológica sostenible. ¿Y esto qué significa? Probablemente nos estemos preguntando, y es una muy buena pregunta. Bueno, pues que estamos ante una conciencia pasiva que no ha logrado transformarse o transformar el conocimiento en una movilización generalizada. Al analizar la labor docente, el 34% percibe que el interés proyectado por los profesores hacia los alumnos es solo de manera ocasional. De hecho, o además, el 36% considera que la relación entre las asignaturas y el cuidado ambiental ocurre de manera intermitente. ¿Y esto qué es lo que sugiere? Bueno, pues eso sugiere que la transversalización curricular no es una práctica uniforme y representa un área de oportunidad para fortalecer la capacitación pedagógica. Es fundamental notar que tanto la PCE es sistemáticamente mayor que la PSI en todos los grupos analizados. Esto indica que la universidad proyecta una imagen de compromiso hacia el exterior con mayor efectividad de lo que logra interiorizarla en sus propios procesos internos y culturales cotidianos. Ya para ir casi concluyendo, nosotros desarrollamos unas propuestas de políticas y ciertas conclusiones. La primera parte o como respuesta a este diagnóstico, pues proponemos una política institucional de integración curricular. ¿Y qué es lo que implica? Bueno, pues crear comités, ojo, multidisciplinarios para adaptar formalmente los planes de estudio y capacitar a uno de los stakeholders más importantes, que es al profesorado en sostenibilidad. Asimismo, debemos fomentar la participación, pero de manera activa, y crear fondos específicos para proyectos de investigación y emprendimiento que tengan un impacto social directo. Es vital fortalecer la vinculación mediante una oficina de gestión de alianzas estratégicas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, puesto que es una de las agendas más importantes y que debemos alcanzar. El interés, de hecho, existe, puesto que el 69% de la comunidad demanda programas de formación ambiental en este aspecto de manera online y
debemos canalizar este interés para tratar de cerrar la brecha entre la percepción y la realidad operativa. En conclusión, el 79% de los stakeholders considera que el estatus de la sostenibilidad en la institución debe mejorarse. Y la universidad ha logrado sensibilizar, eso no se deja de lado. Pero ¿cuál es el reto? Bueno, pues ahora el reto es construir una praxis coherente y visible dentro y fuera de la universidad. Solo así pasaremos de la teoría académica a un impacto real y sostenible. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Nicolás. Es un tema bastante interesante que nos acaba de compartir y vamos a continuar para cerrar este bloque de exposiciones. Damos la bienvenida a la doctora Judy Melissa Hoyos Castañeda de la Fundación Universitaria de Popayán. Me voy a permitir leer su currículum. Aunque permitan, creo que me estoy saltando. Perdón, me estoy brincando al doctor Nicolás. Vamos a seguir con el doctor Nicolás Francisco Mateo de la Universidad del Caribe y voy a leer su semblanza curricular, si me permiten. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería por el Tecnológico Nacional de México, Campus Misantla, Veracruz. Profesor investigador titular B en el Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías en la Universidad del Caribe, Cancún, México, en donde creó la Unidad Experimental de Innovación en Humedales Construidos. Participó en la Red Panamericana de Sistemas Humedales UPANAM. Es miembro de la Red Mexicana de Sistemas de Humedales y representante del Nodo Quintana Roo. Las líneas de investigación que trabaja son innovación en humedales construidos con enfoque de ecología industrial y aplicaciones de la manufactura aditiva para la restauración ecológica. Cuenta con la aprobación para realizar una estancia postdoctoral corta en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, para continuar el proyecto Medios Filtrantes Impresos en 3D por FDM, impregnados con carbón para aplicación en humedales construidos. Él expondrá el tema contribución de la asignatura Metodologías para el Desarrollo Sostenible al objetivo actitudinal de los estudiantes de Ingeniería Industrial frente a la sostenibilidad. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve la presentación? Sí, también lo escuchamos perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes nuevamente. El tema que les voy a presentar hoy se titula precisamente Contribución de la asignatura Metodologías para el Desarrollo Sostenible al objetivo actitudinal de los estudiantes de Ingeniería Industrial frente a la sostenibilidad. Estoy presentando este tema que se estudió y también se continúa estudiando en la Universidad del Caribe. Muy bien, ¿cuáles son los antecedentes? Primero, hablar un poquito acerca de la educación para el desarrollo sostenible. Lo que buscamos es dotar a los estudiantes de esos conocimientos, esas destrezas, todas esas capacidades, incluso valores y actitudes, para que ellos puedan interactuar de manera respetuosa con el medio ambiente cuando ellos egresen. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que buscamos es que con esa conciencia ambiental que ellos logran tener, puedan proponer proyectos innovadores aplicando metodologías para el desarrollo sostenible. No solamente que se queden con el concepto acerca de los tipos de ecosistemas, cuáles son las características de los ecosistemas, sino que tomen acción de qué es lo que van a hacer cuando ellos observan, por ejemplo, ecosistemas degradados. ¿Cuáles son las metodologías, cuáles son las herramientas con las que ellos cuentan para emprender un proyecto con características sostenibles? Entonces es lo que buscamos con este estudio y sobre todo cómo es que el impacto de esta asignatura ha influido precisamente no solo en la percepción, sino también en la actitud de los estudiantes de ingeniería industrial. De tal manera que el programa de ingeniería industrial en la Universidad del Caribe se creó en el año 2001. Principalmente estaba conformado por 3 preespecialidades, es decir, los estudiantes ya se iban enfocando hacia su egreso en estas 3 preespecialidades. La primera es gestión de operaciones, la segunda es mejoramiento ambiental
y la tercera es producción, manufactura y mantenimiento. Sin embargo, la evolución que ha tenido este programa educativo, pues fue afinando algunos puntos porque también se iban creando otros programas educativos en la universidad. Uno de ellos fue la creación de ingeniería ambiental. Esto obligó a que la preespecialidad de mejoramiento ambiental prácticamente quedara fuera y solamente se quedara con gestión de operaciones y producción, manufactura y mantenimiento. Entonces, esto realmente representa que algunas de las asignaturas relacionadas con sostenibilidad, con medio ambiente, etcétera, quedaran de alguna manera fuera, porque ya no las abarcaba el programa de ingeniería industrial, sino ingeniería ambiental. Entonces, el programa a la vez ha tenido algunas actualizaciones, como por ejemplo en 2017, en 2011, en 2018 y en 2024. Justamente en 2024 es cuando se propone la creación de una nueva asignatura que se llama Metodologías para el Desarrollo Sostenible, para que integre todas estas metodologías, todas estas herramientas y que puedan dotar de conocimientos y de destrezas a los estudiantes ante estos problemas y desafíos que tenemos en los ecosistemas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de estudio? Comparar y describir las actitudes sobre la sostenibilidad de los estudiantes del programa educativo de Ingeniería Industrial del grupo que cursó la asignatura Metodologías para el Desarrollo Sostenible, que aquí le llamamos MDS, contra los estudiantes que cursaron Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta es otra asignatura que se encontraba en los planes anteriores, no en el 2024, sino del 2018 hacia atrás. Y por eso es que aquí en esta imagen vemos a estos estudiantes, a ese grupo que se está comparando, que es la asignatura Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 2018 y Metodologías para el Desarrollo Sostenible, que es del 2024 para adelante, ¿no? Para acá. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen estas asignaturas? Bueno, entonces empezamos platicando con la de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la asignatura anterior, y que algunos estudiantes que todavía no egresan, que son del plan 2018, evidentemente la cursaron. Entonces, esta se creó en septiembre del 2011, se actualizó en 2018 y el tipo de asignatura es de elección libre. ¿Eso qué significa? Significa que no todos los estudiantes cursan esa asignatura y las que la llegan a cursar solamente ven algunos temas particulares, sobre todo enfocándose a la parte de los ecosistemas, de algunos puntos sobre los objetivos del desarrollo sostenible, pero no contempla de qué manera pueden desarrollar un proyecto y no contempla cuáles son las metodologías que ellos pueden tener, pueden conocer y que pueden aplicar. Esta asignatura entonces pertenece al plan de 2018. El tipo de asignatura es un taller y sus horas de estudio son 16 horas teóricas, 32 horas prácticas, dando un total de 48 horas con 6 créditos. La asignatura que se creó en 2024 para ese plan 2024 tiene la característica de que es una asignatura básica. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los estudiantes que van ingresando ahora la tienen que tomar de manera obligatoria, porque es parte de esa malla curricular o el mapa curricular, y ahí asegura que los estudiantes ya forzosamente pueden contar con esos conocimientos, con esas destrezas que van a requerir cuando se enfrenten a estos temas o problemáticas ambientales. Eso es lo que hace diferente a esta asignatura nueva con la asignatura anterior, que era de elección libre. ¿Cuál es el tipo de asignatura? Pues es una materia, a diferencia de la anterior que era un taller, y las horas de estudio ahora son 32 horas teóricas y 16 horas prácticas, dando un total de 48 horas y también de 6 créditos. Entonces vemos un cambio ahí en el enfoque que va a tener, o que tiene, mejor dicho, esa asignatura nueva. Dentro del modelo de la Universidad del Caribe, se conoce como modelo flexible y centrado en los aprendizajes. Es un modelo muy particular de la Universidad del Caribe, es propio, y establecen 3 objetivos cada una de los programas de asignatura: el objetivo cognitivo, el objetivo procedimental y el objetivo actitudinal.
El cognitivo tiene que ver con la dotación de esos saberes, de esos conceptos o de esos conocimientos que va adquiriendo el estudiante a lo largo de toda la asignatura. En cambio, el objetivo procedimental pues tiene que ver con la forma en que ellos pueden aplicar esos conocimientos a algunos proyectos que pueden ser pequeños o que pueden ser grandes, pero ya empiezan a poner en práctica mediante el objetivo procedimental. O sea, es el hacer, el anterior es el conocer. Y con el objetivo actitudinal es ver o es el ser que va moldeando al estudiante frente a estos conocimientos o frente a frente a estas acciones. Entonces, comparamos propiamente los objetivos de cada una de las asignaturas. El anterior, o sea, me refiero a la asignatura del Plan 2018, hablaba de explicar el concepto de desarrollo sustentable para que ellos puedan comprender cuáles son las características e implicaciones con otras áreas del conocimiento. De tal manera que en la actualización del 2024 nos fuimos un poco más allá y ahora el objetivo cognitivo es discutir las tendencias metodológicas. ¿Qué existe? ¿Qué hay en la literatura? ¿De qué manera se están solucionando problemas para minimizar esos impactos ambientales? Entonces el estudiante consulta artículos científicos, empieza a hacer todo un listado de metodologías y herramientas que ya existen o que están surgiendo y cómo es que contribuyen a solucionar los problemas. De esta manera, ellos van teniendo la noción de cuáles son las herramientas que podrían utilizar cuando se topan con un problema que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la fabricación, que tiene que ver con consumo responsable, es decir, aquellos que están enmarcados en los objetivos del desarrollo sostenible. En el procedimental, si observamos aquí, era proponer el paradigma del desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico, social y humano. Observamos que sí existen las dimensiones en el objetivo procedimental, pero no se logra ver precisamente qué es lo que puede hacer el estudiante o qué podía hacer el estudiante con esa asignatura. De tal manera que en la nueva asignatura, ahí sí, los estudiantes deben proponer procesos de transformación para la conservación, del medio ambiente, en donde van a integrar precisamente las dimensiones de la sostenibilidad, que como ya se comentó en otras ponencias, pues tienen que ver con el medio ambiente, la economía, la sociedad, por supuesto, el ámbito político también. Entonces aquí el estudiante ya puede proponer con base en esas metodologías o herramientas que ya conoce. Y luego nos vamos al objetivo actitudinal. Aquí parece que no cambia mucho, sin embargo, dice propiciar la responsabilidad social para la planeación de proyectos de ingeniería industrial. En cambio, acá es, si bien también propicia la responsabilidad social para la planeación de proyectos, pero ahora vamos a integrar esta palabra que no solamente se queda en texto, sino que tenemos que ver cuál es la innovación, de qué manera se solucionan esos problemas y cómo es que otras metodologías intervienen para tener una solución con el uso de menos recursos y obviamente que tenga mayor impacto. Y esto nos lleva también a los emprendimientos sostenibles. Hace un momento comentaba eh, acerca del negocio de la basura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ellos tienen que ver más allá qué es lo que pueden proponer con emprendimientos sostenibles en la ingeniería industrial. Si analizamos los contenidos de asignatura, la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable contempla 4 unidades. La primera es el medio ambiente y la sustentabilidad, el segundo, ecosistemas regionales, desarrollo sustentable y problemática ambiental. Y aquí hacemos la reingeniería de esa asignatura, porque en la unidad 1 hablamos de la terminología y objetivos del desarrollo sostenible. Si no empezamos a que los estudiantes conozcan qué cosas son los objetivos del desarrollo sostenible, cuáles son las terminologías propias, ni cuáles son las metas, objetivos y metas, entonces ellos tienen la idea muy vaga. En cambio, cuando ya empezamos a ordenar tal cual lo muestra este,
se muestran en las plataformas estos objetivos, pues ellos ya tienen más ordenado ese conocimiento y empiezan a ver cuáles son esos objetivos particulares que se persiguen. En la unidad 2 nos metemos propiamente a lo que es metodología de análisis de ciclo de vida, o ACV, y vemos cuáles son las fases para que se pueda desarrollar, cuáles son los software que se puede utilizar para medir algunos impactos o los impactos. Luego nos vamos con la unidad 3, que son principios y fundamentos de la economía circular, y terminamos con manufactura ecológica o green manufacturing. Entonces, como observamos, ya tenemos aquí esas metodologías que evidentemente contribuyen a esas habilidades, destrezas, conocimientos de los estudiantes para saber de todo ese portafolio de herramientas que voy a utilizar cuando yo estoy observando un problema o cuando ellos ven un problema al momento de egresar o incluso en el trayecto de su formación académica, ya que muchos de ellos laboran. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Eso es importante. Los exámenes en su momento, 25%, ensayos 25%, investigación documental 25% y análisis de caso 25%. Acá los exámenes son de 20%, el proyecto es de 30%, los reportes del proyecto 20% y la presentación y discusión de análisis de caso 30%. Es decir, le damos mayor porcentaje a los criterios de proyecto en equipo y también a la presentación de esos, ya sean resultados o análisis de caso, de esos proyectos que ellos están planeando. Bueno, cabe resaltar que estos temas generalmente se veían mucho ya a nivel maestría, donde desarrollaban proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, al momento de hacer el análisis decía, bueno, pero ¿por qué hasta maestría? Si estamos realmente buscando que los estudiantes se formen en el conocimiento de las ODS y sobre todo que solucionen problemas, pues hay que darles todas esas herramientas desde antes y no esperar a un posgrado, porque además hay muchos de ellos que no continúan estudiando posgrados, se dedican a trabajar y continúan trabajando o desarrollan emprendimientos propios y entonces se pierden esa oportunidad de conocer cuáles son esas metodologías. Muy bien. Por lo tanto, la metodología que se aplicó para este estudio fue una investigación con un enfoque cuantitativo, se empleó un estudio comparativo, se utilizó una escala Likert y se aplicó el cuestionario diseñado y validado por Sala-Hensch en 2024. Para eso se tomó una muestra de 35 estudiantes para la asignatura que cursaron antes del 2000. Perdón, aquí tuve un error en la redacción, pero antes del 2018 y luego metodologías para el desarrollo sostenible para el plan 2024. Aquí debe ser 2024, una disculpa. 35 estudiantes para esa asignatura contra 30 estudiantes para la asignatura nueva. Entonces, el cuestionario que nosotros utilizamos tiene 6 dimensiones. El conocimiento que tiene más bien que está conformado de 1 a 3 ítems, de la 1 a la 3, actitud, con ítems de la 4 a la 16, voluntad para actuar, de la 17 a la 20, comportamiento, de la 21 a la 26, autoeficacia y afectivo. Entonces nosotros nos enfocamos en este momento a la actitud solamente, para ver cómo es que está contribuyendo esta asignatura frente a lo que ellos pueden motivarse para desarrollar esos proyectos. Ahora, cabe resaltar que esta encuesta, o este cuestionario, mejor dicho, se aplicó originalmente a 290 personas y tuvo la fiabilidad con el alfa de Cronbach entre .737 y .809. Es decir, esa validación pues ya está más que probada. ¿Qué es lo que queremos buscar? Evidentemente, sobre todo el objetivo actitudinal, cómo impacta al atributo de egreso, porque tenemos que ir pensando cómo es que queremos que los estudiantes al egresar están formados. Y uno de los atributos de egreso que queremos que contribuya fuertemente es que cumple con su responsabilidad profesional a través de la aplicación ética de conocimientos, actitudes y valores adquiridos en su formación como ingeniero industrial. Por supuesto que los demás objetivos también contribuyen,
solo que nosotros estamos tomando en cuenta este. Para ello, una de las estrategias que se utilizó, hay muchos recursos en la red, pero hay uno muy interesante que a mí en lo particular me llamó la atención y que es el de formación para el empleo de la Fundación Carlos Slim. Y entonces ahí se hizo una selección de cursos, como por ejemplo el de cultura ambiental, cálculo de huella ecológica, cálculo de huella de carbono que estamos observando aquí, el de la huella hídrica, economía circular y ecología industrial. Esos los estudiantes lo tienen que tomar y el resultado que les arroja, que al final es un certificado, se les toma en cuenta como exámenes. Entonces, aquí se cambia un poquito el paradigma porque los exámenes, para empezar, ni son escritos ni son dentro del aula. Ellos lo pueden hacer en el tiempo que pues tienen disponible y además están conociendo esas metodologías. Evidentemente, también dentro del aula, dentro de algunos proyectos que se desarrollan, se les va dando a conocer cómo se desarrollan y cómo se aplican estas metodologías. Y aquí tenemos también algunas fotografías en donde se les solicita a los estudiantes crear juegos desde el punto de vista lúdico para que ellos vayan teniendo un aprendizaje significativo. Ellos mismos diseñan los juegos, ellos mismos toman en cuenta conceptos que están integrados en esas metodologías para que tengan un mayor conocimiento y obviamente el conocimiento perdure, que no solamente se quede en que, bueno, ya lo apliqué, hice el examen y ya se me olvidó, sino que perdure. Entonces aquí, por ejemplo, vemos unos estudiantes que están haciendo un rompecabezas y estos rompecabezas, por supuesto, tienen unas leyendas y según esas leyendas van formando lo que les va solicitando. Aquí también tenemos otro juego que tiene una pelotita, esta pelotita se tira a esta plataforma, la pelotita tiene un velcro y según lo que caiga es lo que se le pregunta a los estudiantes. Entonces ellos crearon ese juego y de esta manera se va comprobando un conocimiento, pero a través de la parte oral, ya no tanto un examen escrito. Ahí puede argumentar el estudiante. También se crearon algunas loterías. Bueno, es una lotería en donde ellos van colocando ahí, según las cartas o las barajitas que van saliendo, y ellos también van recordando y van marcando según lo que ellos van teniendo. También hay una ruleta, según lo que les toque, es lo que ellos van respondiendo. Aquí también funciona como un examen oral, en donde el profesor se para enfrente y escucha cuál es el argumento que tiene y a ver si ya tiene ese dominio sobre lo que se le pregunta. También crearon un juego que le llamaron 100 ingenieros dijeron, en donde destapan una pestañita de aquí y luego se le lanza una pregunta y ellos empiezan a contestar y ellos empiezan a interactuar también. Y también desarrollan algunos crucigramas en donde según lo que les va diciendo aquí la pregunta, ya sea en el horizontal o vertical, van ellos colocando con esta sopa de letras que tienen, seleccionan y empiezan a formar. Entonces, el examen, digamos, se aplica diferente, la forma de que ellos van adquiriendo los conocimientos es diferente y esto contribuye mucho a que tengan un aprendizaje más significativo. Además de ello, la universidad tiene un programa que se le conoce como jornadas de reciclaje, que se desarrolla por cada semestre, puede ser primavera o puede ser otoño, y ellos pueden estar colaborando, se les incentiva para que ellos participen, y lo mejor de todo es que ellos van obteniendo un pasaporte de reciclaje, se le conoce, en donde les sellan, y al momento de que ellos llenen todo este pasaporte de reciclaje, puede hacerse acreedor de algún premio. Para ello también se les da un carnet se le conoce como carnet nada más, ya sea en otoño, ya sea en primavera, y ellos pueden hacerse acreedores de libros, de que pueden entrar a determinadas conferencias o actividades académicas que se hacen dentro de la universidad. Entonces, Doctor, eso ¿se los puede ir incentiva. concluyendo? Perdón. Sí, claro. Entonces, eso a Gracias. ellos los incentiva. Entonces, de manera general, y ya para cerrar, aquí podemos observar algunas gráficas en donde, por ejemplo, se les pregunta, creo que mi estilo de vida influye en el aumento del cambio climático. Y aquí observamos las respuestas que tienen o que dieron los de metodologías para el desarrollo sostenible y también medio ambiente y desarrollo sustentable. Bien, entonces,
de manera general y como conclusiones, se utilizó un nivel de confianza del 95% utilizando la prueba Chi cuadrada y sí mostró una diferencia significativa entre los estudiantes que cursaron la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible contra los de Metodologías para el Desarrollo Sostenible. Se puede indicar que los temas como economía circular, análisis de ciclo de vida, ecología industrial contribuyen a tener un panorama positivo frente a los retos ambientales y cambio climático. Se destaca que el 49% de los encuestados del Plan 2024 consideran que es esencial participar en actividades para proteger al medio ambiente, contra un 33% que cursaron la asignatura en el Plan 2018. En el ítem creo que mi estilo de vida influye en el aumento del cambio climático, mostró que el grupo del Plan 2018 puntuó entre 3 y 4, con 46.7% contra el 51.4% del 2024. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes que no cursaron metodologías para el desarrollo sostenible tienen la idea de que los hábitos de compra y consumo que hacen cotidianamente no inciden en la degradación del medio ambiente, cuando realmente sí incide. Bien, estos son los estudiantes que han cursado la asignatura MDS y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mateo, por tan pertinente análisis. A continuación, ya para cerrar este bloque de exposiciones, damos la bienvenida a la doctora Judy Melissa Hoyos Castañeda de la Fundación Universitaria de Popayán. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es contadora pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, maestra en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y doctora en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Manizales. Es especialista en revisoría fiscal y auditoría forense de la Fundación Universitaria Área Andín. Actualmente es integrante del grupo de investigación MINCA del programa de Contaduría Pública Fundación Universitaria de Popayán. La doctora Hoyos cerrará las presentaciones con la ponencia Pedagogías Culturales Indígenas, inserción del componente ambiental en el programa de Contaduría Pública de las Universidades del Cauca, Colombia. Doctora Hoyos, adelante, por favor, cuenta con 15 minutos. Vale, muchas gracias. Inicialmente entonces voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Mientras tanto, pues Perfecto. hablaré de lo que sucede en la presentación, ¿ok? Ahí me pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Listo, excelente. Bueno, sí, como bien lo mencionó la señorita, vamos a hablar el día de hoy de pedagogías culturales indígenas y cómo este componente pues se inserta en el programa de Contaduría Pública a través de lo que nos interesa, que es el medio ambiente. Mi compañera Leadia Alexandra y yo pues hemos estado, digamos que trabajando en estas dinámicas. Una problemática en donde estamos indicando que el dominio, ¿cierto?, de un proceso hegemónico occidental, pues ha impuesto unas formas de ser y hacer que se ven en la universalidad económica y cultural y que permean las dinámicas académicas. En ese sentido, entonces, la problemática central que nosotros abordaremos el día de hoy es cómo tratar de integrar un componente ambiental que se ha venido gestando como una preocupación desde los años 60, puede que antes, a hoy, y que se ha venido o que se ve evidenciada en estas particularidades culturales, espirituales y territoriales de las colectividades. Este componente ambiental desde lo occidental es un componente ambiental olvidado, no obstante, desde estos pueblos indígenas y afros también, pues lo que se evidencia es que es un componente ambiental como parte vital de su estructura, ¿correcto? Y que hace parte de su cultura, su identidad, su territorio. En ese proceso, pues, de reconocer esta dinámica, lo que se puede ver como problemática central es esa desconexión entre los enfoques educativos convencionales que traemos desde Occidente y las cosmovisiones ancestrales que claramente pues limitan la formación de profesionales críticos, resolutivos y comprometidos con su entorno natural. ¿Por qué? Porque las universidades que actualmente se encuentran en el departamento del Cauca, y podemos decir que en Colombia, pues tienen un porcentaje en el departamento del Cauca alto en comparación con otros departamentos frente a la inserción pues de estudiantes que sean reconocidos como indígenas o afros. En ese sentido, pues la desconexión de cualquier programa, en este caso el de contaduría pública, pues va a tener
un desbalance o una diferencia abismal, si así lo quieren ver, frente a cómo nosotros tratamos de insertar un componente ambiental que ellos ya vienen trabajando de forma natural dentro de sus creaciones de identidad y demás elementos, y cómo nosotros lo trabajamos de una forma más cuantitativa para insertarlo en unos procesos más tradicionales de lo que podemos indicar que es la contaduría. En ese caso, parte de esta dinámica investigativa pues es montar o construir unos supuestos. Y el primero de los supuestos es que se hacen presentes las realidades de los individuos donde se experimentan diferentes contextos en las universidades o en los centros de aprendizaje. Con estos elementos predeterminados como el currículo, el docente, la infraestructura y otros elementos, pues la academia lo que puede hacer es convertirse en un espacio para que se generen diálogos, ¿cierto?, entre este tipo de diversidad que podemos encontrar, ¿correcto? Convirtiendo pues a la universidad en una plaza coherente para manifestar las limitaciones y obstáculos potenciales de lo que nosotros vemos que podemos hacer, que nos limita como profesionales, como parte de formación del individuo, y cómo nosotros podemos aportar a esos saberes otros que tienen los indígenas, y a su vez cómo esas poblaciones indígenas nos aportan a nuestra propia construcción de conocimiento, ¿sí? Recordando pues que lo que nos interesa es alimentar y retroalimentar esos conocimientos, ¿correcto? También entendiendo pues que dentro de esas dinámicas académicas, pues cada sujeto o individuo ya viene con una realidad que ha construido a lo largo de pues su tiempo aquí en vida, pues en la tierra, en este plano, y lo que queremos es esa co-construcción con ellos, ¿correcto? Pues entiendo pues la diversidad en la que nosotros nos encontramos. Es entonces que nosotros generamos una aproximación teórica a partir de la disciplina, con tal de poder entender hacia dónde podemos direccionar estas dinámicas. Inicialmente hablamos de la ciencia de la educación con una categoría de instituciones educativas de educación superior, y en donde los autores Freire, Borda, Escobar, Gudinas, Laguso y Lander nos permiten establecer una corriente de la pedagogía desde abajo, ¿correcto? En ese sentido, como tratamos de liberar un poco la opresión de la hegemonía occidental y tratamos de establecer otros parámetros o líneas de acción frente a esas particularidades del territorio. También la siguiente disciplina es la contaduría pública, en donde tratamos de abordar la categoría de naturaleza, imaginarios ambientales, componente ambiental, pensamiento autonómico y autonómico y pensamiento de la tierra, con autores estandarte como Lev, Bortone, Ariza, Escobar y Sousa. Allí encontramos autores no solamente de una corriente mucho más reflexiva, sino también autores que tienen como base de formación la contaduría y la economía. Por ejemplo, el señor Lev, que es economista, la señorita Bortone, Ariza, que son contadores, ¿cierto?, de Sousa y Escobar, que son más críticos. En ese sentido, la corriente que se analiza aquí es la racionalidad ambiental como un nuevo proceso no de instrumentalización para el componente ambiental, pero sí para empezar a alinear otros diálogos frente a estas disciplinas y saberes. Y por último, la sociología, como parte de la categoría de cultura, identidad y territorio, en donde tenemos a los pioneros, pues, que son Walsh, Quijano y Mignolo. Allí encontramos entonces la corriente de la decolonialidad del poder, saber y ser. Y cómo a partir de estos elementos, entonces, se genera una nueva tesis, por así mencionarlo, de un resurgir cultural, en donde generamos o entendemos que los saberes heredados de los pueblos originarios nos van a permitir un nuevo proceso de cooperación internacional, comunitaria, entre aquellos pueblos que son occidentalizados y aquellos que luchan por volver al origen. En Colombia, pues tenemos estas dinámicas de los pueblos indígenas, donde están organizadas desde hace más o menos 70 años, se ha reconocido su trayecto a través de normas y que les ha permitido, pues, recoger, por así decirlo, su camino, y han sido reconocidos a través de la normatividad estándar, como se le puede mencionar. De igual manera, pues entonces se les reconoce dentro del contexto económico, social, cultural, tecnológico y político como una nueva o como un retomar de la fuerza, ¿cierto?, frente a esos procesos. ¿Y por qué no hacerlo entonces también desde las dinámicas académicas, como un aporte desde lo originario al occidental, no lo occidental a ellos, sino ellos a nosotros? En ese sentido, lo que nosotros queremos básicamente es dinamizar la formación profesional del estudiante de contaduría pública,
desde ese componente ambiental, ¿correcto? Abriendo la posibilidad de integrar esas epístemes locales y los principios de educación propia a través de sus planes de vida, su cosmovisión, su espiritualidad, dinámicas territoriales y prácticas culturales, que es básicamente lo que se ve a través de su proceso de transformación y de crecimiento dentro de estas comunidades, generando un proceso de andar, que así se menciona en los pueblos indígenas, de ese proceso integral, pedagógico, intercultural y sostenible, que básicamente permite una vida en armonía con el entorno. Aquí lo que vemos es una fotografía de los niños de pueblos indígenas que desde muy pequeños empiezan con esa interiorización de esas dinámicas, ¿correcto? Es entonces que nosotros debemos entender las universidades como un espacio donde podemos repensar el mundo de acuerdo pues a sus ideales y a lo que el potencial del mismo. Entonces la academia puede ser tomada como un microcosmos de la realidad para empezar a repensar esas relaciones entre hombre y naturaleza y esos aspectos de Occidente que podrían aportar a su cosmovisión como es fundamentales para la preservación de conceptos básicos como lo es ambiente y sociedad. Insertados o más bien a la par con estos procesos económicos que bien pues sabemos todos estamos insertos. Entonces, estos procesos académicos o estos espacios académicos que podemos considerar neutros, como ya lo mencioné, pues nos generan una alternativa para restaurar saberes y aprender de otras culturas. Nos generan un proceso un proceso diatópico, como lo menciona el señor Sousa, que nos va a permitir seguir construyendo comunidad y sociedad. Entonces, en ese sentido, lo que existe actualmente son unas universidades indígenas, de hecho, una de ellas queda aquí en la ciudad de Popayán, a las afueras, la UAIN, Universidad Autónoma Intercultural Indígena del Cauca, y también parte de ellas, pues, otras universidades se dan en otros países como Brasil, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, en donde pues se lucha por esos procesos. Nuestro interés básicamente es tratar de insertar parte de esos conocimientos ancestrales en este componente ambiental que conocemos como componente ambiental, perdón, a través del programa de contaduría pública, para empezar a diversificar esos conocimientos y generar una conciencia colectiva, individual y colectiva mucho más amplia que lo que actualmente puede ser. En ese sentido, la metodología de este trabajo es netamente cualitativa, con un enfoque o tipo de investigación descriptiva analítico bajo la dinámica de estudio de caso. Docentes y estudiantes específicamente del pueblo indígena Nasa que estén activos en universidades, podríamos decirlo, o occidentales. Entonces, en ese sentido, las universidades como la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación Universitaria de Remington, la Universidad del Cauca, la Universidad Autónoma, funcionan con esos elementos. ¿Por qué? Porque son ellos los que están insertos en estas dinámicas occidentales y es aquí donde funciona la co-construcción de nuevos enfoques para el programa de contaduría pública. El enfoque que estamos trabajando actualmente, entonces, es enfoque ambiental. ¿Listo? En donde a través de entrevistas a profundidad dirigidas a estas autores claves, ¿cierto? Perdón, actores claves del proceso educativo y comunitario, pues nos van a permitir otra visión de estos procesos y básicamente nos permiten a partir de estas personas, ¿cierto? Tratar de dinamizar el programa de contaduría pública. Parte entonces de los resultados que nosotros vemos actualmente es este chico que está haciendo su sustentación de grado. Esto fue el año pasado, ¿cierto? Finalizando el año, en donde lo que nosotros vemos es un chico de uno de los pueblos indígenas explicando en su idioma o en su lengua los resultados de su investigación. Él hizo todo su proceso o desarrolló todo su componente curricular bajo las dinámicas de la universidad y esas dinámicas occidentales, pero asimismo, él lo que hizo fue apropiarse de esos conocimientos, ¿cierto? Y llevarlos a su propio espacio para generar unos resultados mucho más ambiciosos frente a lo que la población indígena a la que él pertenece, pues es. Con ello, entonces, parte de esos resultados es entender cómo esos imaginarios ambientales y educación propia del pueblo Nasa, pues tienen una relación intrínseca con su territorio. Todos o cada habitante que hace parte de esta población indígena considera que no solamente es un espacio físico el territorio, sino un elemento central de su identidad y espiritualidad, porque a partir de ese territorio es que ellos conviven con su entorno, ¿cierto? Y pueden generar bienestar humano.
Entonces, a través del territorio y de las diferentes reuniones entre colectividades, ¿verdad? A través de estos 7 territorios, pues que la historia recoge, perdón, se recogen historias en donde desde la tulpa, así se llama, desde el sentir de todos los mayores, pues se ha generado diversos momentos donde transmiten conocimientos desde dinámicas orales y con ellos pues se pasan ya a otro espacio. Estas son dinámicas que nos indica el docente, uno de los docentes de, de una de las universidades de aquí del departamento, y nos permite recoger esos testimonios y a partir de ello entender cómo desde la tulpa o desde estas reuniones, ¿cierto? Aquí se le puede llamar así, pues empezamos a entender entonces cuáles son las bases de esos procesos colectivos. Parte de ello entonces es la ley de origen, que es una interpretación que se le da a la naturaleza y entender que de ella venimos y para ella, a ella volvemos en algún momento. Ese sentir cultural que construye identidad, el sembrar y cultivar el conocimiento para cuidar lo que se llama CRISAC, o ellos lo denominan CRISAC, y la educación propia indígena NASA, de cómo los escenarios en contexto, como las tulpas, los kioscos, las experiencias a través de la vida en comunidad, permiten construcción. Ellos lo hacen de manera tradicional, ¿cierto? Y lo hacen hace varios siglos. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de incluir estos elementos como parte de un proceso o componente curricular para que exista, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, una co-construcción del proceso. Es entonces que nosotros a partir de la cosmovisión y la espiritualidad, que es la ley de origen y el andar del tiempo, derivamos hacia lo que es la construcción de identidad y ambiente, ¿correcto? Lo que nos deriva en un concepto de educación propia, en donde los pueblos originarios pues reivindican y salvaguardan el territorio a través de procesos lingüísticos donde se recupera la lengua o el idioma propio y la crianza de la siembra de sabiduría para transmitirle a los más pequeños esos procesos. Nuevamente, entonces, ¿qué tiene que ver el programa de contaduría pública? Es entonces como a través de estas herramientas y el plan de vida que ellos tienen, ¿cierto? Que se fundamenta en 3 pilares, pues nos permite a nosotros alinear desde lo que conocemos de en contaduría pública esos elementos para poder proyectarlo no solamente hacia estos pueblos indígenas, sino hacia otro tipo de estudiantes, para entender y generar nuevos procesos de aprendizaje. Entonces, el primer pilar, que es el espiritual, es el buen vivir desde el consenso comunitario, donde atendemos el concepto del buen vivir, creado aquí pues en Sudamérica, y en donde lo abordamos desde la estructura política a través de las tulpas, asambleas y consenso para su congresos para su disertación y concertación con las autoridades del territorio. En ese sentido, concertar con la comunidad estrategias sociales que permitan la conformación de equipos diversos va a permitir posicionar la protección de los espacios sagrados como prioridad para la recuperación de fuentes hídricas. Eso es una fase de propuesta y nos lo comenta un estudiante que es activo frente a su territorio. Y con esto lo que hacemos es una gestión adecuada de los recursos naturales, porque desde lo espiritual y el buen vivir, porque para ellos estar en sintonía o en armonía con su entorno es estar bien con ellos mismos. Entonces, generar estos elementos o estos procesos nos va a permitir desde la contaduría pública hacer una gestión adecuada de estos elementos naturales y una protección del mismo, generando pues o reconociendo desde las dinámicas de medición, confiabilidad y beneficios económicos futuros, pues una proyección plausible. El segundo pilar es un pilar cultural, donde lo que tratamos de dinamizar o encontrar a manera de similitud con la contaduría pública, pues es la normativa ambiental de Occidente, en donde utilizamos instrumentos de regulación como la ISO 14001, instrumentos administrativos como aquellas formas de acceder a los recursos naturales a través de permisos otorgados por las autoridades ambientales, que aquí es la ANLA o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, instrumentos económicos como incentivos tributarios, nuevas sanciones, prohibiciones, impuestos verdes, etcétera, y un sistema de gestión ambiental, ya sea corporativo o municipal, que nos permita hacer un control y un seguimiento sobre esos procesos, ¿correcto? Y tratar de implementar esas dinámicas. Entonces, tratar de generar desde esos procesos culturales nuevos estamentos en las organizaciones y en las colectividades que estén por fuera de esos procesos indígenas. Y el último es el sistema productivo, el último pilar, en donde tratamos de adaptar los sistemas de información naturales en el camino del componente ambiental a través de la mimetización de las dinámicas naturales e insertarlas en procesos de índole económico-social. ¿Cómo lo hacemos? Con un proceso de
culturalización o un proceso de cultura organizacional debidamente gestionado en las entidades para entablar procesos de identidad o pertenencia con el entorno y de allí pues generar un sentido vital a la vida para el desarrollo de sociedades, no como una herramienta, sino como un apoyo de gestión administrativa. Recordemos pues que eso se puede aplicar en los diferentes aspectos de organización y de empresa. Entonces, con ello, lo que nosotros buscamos básicamente es tratar de entender desde los dinámicas de co-construcción empírica que tienen los pueblos indígenas, cómo nosotros lo insertamos en un componente ambiental un tanto más académico y práctico. Entonces, aquí lo que se trata de entender son las acciones desde el bienestar y la extensión académica, como a partir de los tres elementos sustantivos de la universidad, que es la extensión y la proyección social, la docencia y la investigación, pues logramos estos elementos. Recordemos que al inicio mencioné un poco el currículo, entonces cómo empezamos a transformar estos currículos desde el aula de clase con la respectiva innovación docente para que nos permita esos elementos, ¿correcto? En este caso fomentamos la diversidad cultural en los espacios académicos a través de los procesos de investigación, unos procesos de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios que nos permitan promover prácticas académicas en las comunidades indígenas, generando políticas de inclusión académica para estudiantes indígenas y transformando los campus universitarios en espacios sostenibles. Entonces, estos ejes tan transversales que en algún momento se pueden llegar a ver o a sentir, pues empiezan a tener o a cobrar sentido en la medida en que a través de nosotros como docentes, ¿cierto? Y los mismos estudiantes que van llegando, pues construimos nuevas realidades dentro del aula. Creo que aquí les voy a volver un poquito, perdónenme un segundo. Este estudiante es un estudiante de una de las universidades del Cauca y él está presentando sus conocimientos técnicos de contabilidad en su comunidad. Entonces, es tratar de entender cómo los diferentes conocimientos se construyen de manera permanente y generan en diferentes espacios. Entonces, para eso usamos nosotros los recintos universitarios, para que efectivamente nos podamos proyectar como una carrera o un área de conocimiento que permita estos elementos, unos elementos de resolución, unos elementos de construcción nuevamente, esa palabra la he usado bastante, y unos elementos que nos permitan reconocer a los otros y a nosotros mismos en otros escenarios. Para las dinámicas de la entrevista, finalmente, utilizamos actores claves como fueron un docente y 10 estudiantes bajo estas narrativas. Entonces, esto nos permite como a través de estas historias entender cuál ha sido el nivel de reconocimiento de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Esperamos entonces en los próximos, digamos, congresos tratar de entender o de hacerles ver a ustedes cómo hemos avanzado en esta práctica. Les agradezco mucho por su tiempo y espero les haya interesado la intervención. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Hoyos por su destacada participación que cierra con broche de oro este panel de exposiciones. Y bueno, pues hemos escuchado cuatro perspectivas sumamente enriquecedoras y complementarias que integran diferentes enfoques de la educación para la sostenibilidad, desde programas ambientales innovadores y transformación curricular, pasando por metodologías educativas específicas hasta pedagogías culturales indígenas. Vamos a dar espacio para dos preguntas muy breves y si alguien quiere levantar la mano, que tenga alguna duda con nuestros ponentes, si gusta puede dejar de compartir pantalla, doctora Hoyos. Muchas gracias. Sí, Un segundito, por favor. perfecto. Si alguien quiere levantar la mano para darle el uso de la voz, para alguna pregunta a nuestros ponentes. Doctora, hay preguntas en el chat. Ah, perfecto, permítanme, gracias. A ver, aquí tengo una pregunta de Eddie Rodrigo, dice... Tengo una consulta en la primera ponencia. De acuerdo a su reporte, ¿cómo se puede asegurar que los resultados que se obtuvo se deben al programa Plastic Challenge y qué condiciones mínimas se necesitan para que otras instituciones logren el mismo resultado? Adelante, doctora Judith. Sí. Gracias. Sí, voy a Sí. aprovechar para volver a proyectar para que se pueda comprender. A ver, listo. Muchas gracias por la pregunta.
de hecho me ayuda a poder aclarar algunas cosas. El programa Plastic Challenge es el resultado de investigación científica, ya que parte de una sola estrategia y luego aterriza a un conjunto sistémico de componentes tanto cognitivos, así, ¿no? Como el tema tecnológico y sobre todo aterrizan a la práctica. ¿Por qué se atribuyen al programa? Porque esto obedece y recoge bajo su diseño cuasi experimental y sus propios instrumentos de medición datos reales. No estamos midiendo percepción ni deseabilidad social, eh, que los cuales tienen muchísimo sesgo, sino que se ha recogido medición de reducción de botellas de plástico estrictamente, ¿no? Lo cual hace que su p-valor, que es de 0.001 menor a 0.5, nos permita validarlo como una estrategia científica, ¿no? Entonces, algo que también es muy importante dentro del programa es que el Plastic Challenge tiene varios componentes, como ustedes lo han visto, estudiantes, docentes, padres y familia, y la misma inserción en la gestión institucional, es decir, dentro de los documentos de gestión y los instrumentos de gestión que tienen los colegios, que son sus planes anuales, sus PAI, sus PI, que son planes estratégicos, planes curriculares, pues se introduce fácilmente el Plastic Challenge, los temas del Plastic Challenge, porque son temas transversales que se pueden trabajar en cualquier tema, como son historia, ciencia, tecnología, hasta religión, hasta educación para el trabajo. Es muy adaptable. Entonces, eso hace que sea sencillo ingresar a la currícula sin tal vez tropezar con el problema de querer ingresar desde el Ministerio de Educación, ya que eso es bastante tiempo, bastantes burocracia, etcétera, sino que de una manera muy amigable, el Plastic Challenge se introduce en los colegios mediante los proyectos educativos ambientales integrados. Esto hace que em, su, em, su trabajo de alguna manera, ¿no? Demande la participación de los padres de familia, de los propios docentes, de los estudiantes y sobre todo de que sea política institucional. Algo que ha logrado el Plastic Challenge es que la consigna de no llevar botellas al colegio también permite reforzar la conducta y el hábito de llevar tomatodos o envases reutilizables, lo cual, bueno, no está en este estudio, está en un estudio previo, el del de 2022, se puede notar cómo en un inicio los estudiantes solo un 23, pues no, perdón, 25, sí, 23% de estudiantes traían su tomatodo. Luego de la intervención ya en el 2024, este porcentaje subió al 75%. Esto fue gracias al programa, pero también fue gracias al trabajo de los docentes. Los docentes insertaron estrategias del Plastic Challenge para que en el área de ciencia y tecnología, por ejemplo, se les pidiera a los estudiantes traer sí o sí su tomatodo. Entonces, esas actitudes lo medían, lo premiaban y eran evaluadas por los propios docentes. Entonces, así como también con el curso de educación física. Entonces, como ustedes pueden ver, la temática del agua, la temática del plástico, la contaminación, el cuidado de la salud, son componentes, son competencias que tienen una transversalidad en varios cursos. Esto hace muy posible de que el programa funcione en los colegios. ¿Qué condiciones deben de reunir los colegios para poder poder implementarse el Plastic Challenge? Como ustedes han visto, el Plastic Challenge es una política de control social, parte de la política, y necesitamos que los colegios tengan un control de ingreso, como pueden ver, ¿no? En la puerta de los colegios tienen un personal de seguridad que controlan el ingreso y salida de los estudiantes. Entonces, cualquier institución con un control de ingreso, como los colegios, se puede aplicar la, el programa Plastic Challenge. Dos, se requiere de la participación y compromiso de la mayoría de los actores. Por ejemplo, aquí en este colegio participaron los papás y los estudiantes. En el siguiente colegio, que fue Colegio Glorioso San Carlos, participaron los papás, los brigadieres ambientales y los docentes. Y en los demás colegios, como Colibrí, participaron
los papás, los docentes, los estudiantes, pero también se insertó dentro de de los documentos de gestión institucional. Y en este caso ya se implementó la máquina dispensadora de agua. Entonces, todos estos componentes lo único que hacen es incrementar el impacto para que este programa pueda generar un cambio, ¿no? De comportamiento que se vaya institucionalizando, se vaya normalizando en las instituciones públicas, lo que nos permite garantizar una reducción objetiva del plástico. Lo que queremos, para cerrar, es que esta idea del Plastic Challenge pueda llegar, o el programa pueda llegar a la mayor cantidad de espacios posibles, porque esta solo es una experiencia de 3 colegios, que claro, son diferentes, ¿no? Una es un colegio, todos son públicos, tienen diferentes poblaciones, 1.500, 2.000 estudiantes, 300 estudiantes, pero todos ellos representan las características homogéneas que tienen, ¿no? La mayoría de los colegios a nivel en Perú, ¿no? También considero que puede ser muy similar en diferentes países, ¿no? Entonces, esto hace que el programa sea muy fácil de ser adaptable. Entonces, llevemos el Plastic Challenge a más lugares y sobre todo aportemos directamente en la solución de la mitigación del cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Judith. Bueno, creo que nos quedamos ya sin tiempo. Lamentablemente el tiempo ya de nuestra mesa ha concluido. Sin embargo, les pedimos a quienes deseen continuar con el diálogo si se pudieran comunicar vía correo electrónico con nuestros ponentes. Las constancias se les harán llegar en el correo electrónico que registraron. Entonces, estén revisando ahí, por favor, su bandeja de entrada. Y bueno, agradecemos profundamente a nuestros 4 excelentes ponentes por compartir sus investigaciones, reflexiones y hallazgos con nosotros el día de hoy. Sin duda, sus aportaciones nos brindan valiosas herramientas teóricas y prácticas para avanzar hacia un desarrollo más sostenible a través de la educación transformadora. De igual manera, agradecemos a todo el público asistente por su interés y su activa participación en el diálogo. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias igualmente. Gracias.